¿Qué tal, amigos? Soy Luis Novoa y el día de hoy voy a hablarles sobre la gestión de hardware. Porque bueno, a final de cuentas, cuando administramos nosotros un equipo, un servidor, podemos encontrarnos con alguna situación con nuestro hardware. Requerimos obtener información de cuál es el procesador con el que está trabajando nuestra computadora. Hay por ahí algún conflicto con algún otro hardware, o pues simplemente el controlador con el que estamos trabajando pues no es el óptimo, ¿no? Entonces pues es necesario conocer precisamente en dónde podemos encontrar esta información y la manera de pues llevar a cabo algunos cambios, algunas modificaciones para poder hacer que nuestro hardware trabaje de mejor forma. Y bueno, pues primero vamos a hablar de los directorios en donde vamos a encontrar información precisamente de nuestro hardware. Estos directorios pues principalmente son tres. El directorio diagonal proc, que es un directorio virtual. Esto es que el directorio se genera al momento que nosotros encendemos nuestra computadora y no lo vamos a encontrar dentro de nuestro disco duro. No se va a escribir nada en el disco duro, sino simplemente se carga en memoria cuando nosotros encendemos nuestra computadora, y ahí vamos a encontrar información precisamente de nuestro hardware o de la sesión con la que estamos trabajando en nuestro equipo, desde el momento en que lo encendimos hasta el momento en que pues, nosotros consultemos información de este directorio. Bien, vamos rápido con una pequeña terminal. Vamos a ver precisamente qué es lo que podemos encontrar aquí en el directorio proc. Y bueno, pues aquí nos topamos con una serie de directorios con números. El nombre del directorio son una serie de números. Por aquí tenemos otros directorios con algunos nombres y otros archivos, ¿no? Por aquí que, bueno, pues vamos a ver en un momento para qué significan. Primero, estos directorios con números, ¿qué son? Bueno, son precisamente los procesos que se están ejecutando en nuestra computadora, y aquí es donde se almacena información de esos procesos. ¿Cómo sabemos qué número le corresponde a cada uno de esos procesos? Bueno, pues recordemos, utilizamos nuestro comando ps y vamos a utilizar precisamente este comando para ver qué es lo que contiene, ¿no? Entonces, como vemos, aquí está el identificador del proceso. Si yo busco en este directorio proc el proceso 1433, pues por aquí no lo vamos a encontrar, ¿no? 1433. Si buscamos vamos a buscar el 137, pues por aquí va a estar 137, aquí está, ¿no? Vamos a buscar otro proceso, el 30, por acá debe de andar, aquí está, el 30, ¿no? Entonces, como vemos, pues aquí en este directorio diagonal proc se almacena la información de cada uno de los procesos que se están ejecutando en nuestra computadora. También encontramos una serie de directorios que van en donde se va a encontrar información de el hardware ya muy específico, ¿no? Por ejemplo, si tenemos discos SCSI, pues aquí vamos a encontrar información de ellos, de la tarjeta de sonido, de los buses con los que estamos trabajando, en fin, ¿no? De las terminales físicas, si es que tenemos nosotros una terminal tonta, por ejemplo, aquí podemos encontrar información sobre esas terminales, ¿no? Y bueno, pues ya la información propia de nuestro sistema, ¿no? ¿Qué información propia de nuestro sistema podemos encontrar? Bueno, por ejemplo, vamos a ver el contenido del archivo CPU info, donde vamos a encontrar información de los procesadores con los que estamos trabajando. Como ven, yo tengo un Core 2 Duo, que ya es un procesador viejito, pero todavía sigue dando batalla. Vamos a ver la CPU, no es cierto, mem info, y aquí vamos a encontrar información de la memoria, de la manera en cómo se está gestionando la memoria, cómo el sistema está gestionando la memoria, ¿no? La cantidad total de memoria y bueno, una serie de datos más que por aquí podemos tener, ¿no? La cantidad total de swap que tengo, la cantidad de swap libre, por lo que como vemos pues tengo la misma swap total que la swap libre, entonces pues no se está haciendo ninguna swap en mi equipo. Bien, vamos a ver qué más encontramos por aquí. Vamos a ver cat version, y aquí pues nos vamos a encontrar con precisamente la versión del kernel con el que estoy trabajando, un 3.14. Estoy utilizando bueno, al final de cuentas el kernel es 3.14 Manjaro, es el nombre del kernel,
pero precisamente este Manjaro me indica que pues la distribución con la que estoy trabajando es precisamente esta, ¿no? Manjaro. La versión con la que se está trabajando o con la que se compiló, la GSC 491, y bueno, otra serie de información que por aquí podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, la fecha en que se instaló este sistema, ¿no? O más bien este kernel, el 14 de agosto de este año, del 2014, a las 9:39 de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, como ven, podemos encontrar información interesante. Ahora bien, cuando nosotros estamos gestionando el hardware, pues hoy en día ya los dispositivos que conectamos a nuestra computadora, por ejemplo, una tarjeta de red o una tarjeta de sonido o de video, pues ya tienen la facultad de autogestionarse y autoconfigurarse para no entrar en conflicto con otro hardware que ya pudiésemos tener instalado en nuestro equipo. Sin embargo, bueno, es interesante saber en dónde podemos encontrar los valores que pudiesen en algún momento dado, si es que utilizamos un hardware viejo, donde podemos encontrar información de cuáles son los recursos que está utilizando ese hardware viejo y que pudiesen estar entrando en conflicto con algún otro hardware, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver primero las interrupciones, los IRQs, que utiliza el procesador para atender al hardware, ¿no? Cuando escribimos algo, por ejemplo, en el teclado, que el teclado es un hardware, el teclado manda una interrupción al CPU para que el CPU deje de hacer lo que está haciendo y atienda al teclado, ¿no? Si yo muevo el mouse, pues de igual forma se genera una interrupción, le llega al procesador, el procesador deja de hacer lo que está haciendo y atiende al mouse, ¿no? Cada hardware tiene su propia interrupción y de esa manera, bueno, el procesador sabe a quién atender. Como vemos, bueno, aquí tengo una serie de interrupciones y principalmente estas numeradas pues nos indican el hardware con el que estoy yo trabajando, ¿no? ¿Cómo sabemos qué interrupción le corresponde a cada hardware? Bueno, pues aquí tenemos el número de interrupción y por acá tenemos el nombre del módulo que está operando esa interrupción. El módulo del kernel. ¿Qué es esto del módulo del kernel? Bueno, pues seguramente saben lo que son los drivers del hardware de otros sistemas operativos. Bueno, pues el módulo es precisamente el driver de ese hardware, ¿no? Por ejemplo, rápidamente les puedo decir que este módulo, el B43, es el de la tarjeta inalámbrica de mi computadora y utiliza la interrupción 18, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo estoy utilizando un módulo libre para mi tarjeta de video que utiliza la interrupción 50, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, podemos encontrar aquí más información. ¿Cómo sé, por ejemplo, que este B43 significa el módulo de mi tarjeta de red inalámbrica? Bueno, pues en un momento más platicaremos sobre eso, ¿no? Más bien en uno de los siguientes videos veremos precisamente qué significa esto de P43, esto de I8042, de no BAU y todos estos demás datos, ¿no? Más adelante practicaremos de cómo identificar precisamente qué hardware está utilizando qué interrupción. Bien, vámonos rápido con otro archivo. Vámonos con déjenme, no recuerdo el nombre del archivo, IOMEM, cat IOPorts. IOPorts lo que nos va a indicar es precisamente la localidad de memoria en donde nuestro hardware va a ir a almacenar información. Cuando nosotros, por ejemplo, escribimos algo en el teclado, se genera una interrupción que le dice al procesador: oye, estoy mandando información, quiero que la atiendas. Entonces el procesador deja de hacer lo que está haciendo y voltea hacia una localidad de memoria específica que le corresponde, por ejemplo, en este caso al teclado. Que bueno, por aquí tengo otra localidad de memoria para el teclado, ¿no? O resulta que por ahí, déjenme ver si encuentro por aquí algún otro. No, bueno, estas son localidades de los buses PCI, que es precisamente la interfaz en la que nosotros conectamos las tarjetas de video, de sonido, de red. Que bueno, aquí pues no me especifica cuál es específicamente el hardware que tengo aquí, pero sí la interrupción la localidad de memoria hacia donde se va a ir a almacenar esos datos, ¿no? Pero bueno, ahorita veremos precisamente el significado de estos valores.
Pero bueno, quedémonos con la idea de que precisamente nuestro hardware tiene asignadas ciertas localidades de memoria en donde va a escribir, y el procesador va a ir a esas localidades de memoria para obtener información. Bien, otro dato que también nos puede interesar son los DMA, que son los accesos directos a memoria. Hay algunos dispositivos que no requieren que la información pase por el procesador. Por lo tanto, lo que hacen es directamente acceder a memoria sin que esta información pase por el procesador. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a mandar algo a imprimir, pues no requerimos que todo el archivo que se va a imprimir pase por el procesador. Simplemente se toma directamente de la memoria y se pasa directo a el hardware, en este caso a la impresora, ¿no? O a un disco duro en donde vayamos a almacenar información. Porque bueno, pues es información que el procesador no requiere procesar. Si nosotros pasáramos esa información por el procesador, como el procesador no hace ninguna actividad con ella, no la procesa, pues simplemente pasa por el procesador, se utiliza tiempo del procesador y se pasaría al dispositivo. Para evitar precisamente ese paso por el procesador y que el procesador se sature de operaciones, pues simplemente no lo brincamos, ¿no? Entonces para eso son precisamente los DMAs. Y aquí, bueno, en este caso pues yo tengo solamente un DMA que pues seguramente es para el disco duro de mi computadora. Bien, vamos a ver qué más encontramos. Bueno, eso básicamente es lo que podemos encontrar en proc. Les recomiendo que entren a este directorio que se ubica directamente en diagonal proc en cualquier Linux, y pues le den una revisada precisamente a todos estos archivos que tienen por aquí, ¿no? En donde, bueno, van a encontrar información interesante. Bien, vámonos con el siguiente directorio, diagonal dev. Este directorio es el que nos va a permitir acceder a nuestro hardware, si es que, bueno, de alguna forma tiene manera de que lo podamos acceder. Recordemos que en cualquier Unix todo se ve como un archivo. Un hardware, un archivo, un directorio, todo lo maneja Unix en general como un archivo. Entonces, pues aquí lo que vamos a tener es precisamente esos archivos que dan acceso a algunos dispositivos de hardware. Por ejemplo, en este caso yo aquí tengo dado de alta el disco duro con el que estoy trabajando, con el que mi computadora trabaja, y aquí pues yo tengo las dos particiones que tiene mi disco duro, SDA1 y SDA2, ¿no? Esto pues es el hardware en donde se almacena mi información. Por ejemplo, también tenemos las TTY, que son las terminales desde donde accedemos a nuestro sistema operativo. Hay dos tipos de terminales, digamos, llamémosle una que son terminales físicas, aunque realmente no tengamos un aparato ahí conectado a nuestra computadora, pero bueno, pues la manera de identificarlas, ¿no? Que son estas TTY, que al final de cuentas podemos nosotros en nuestra computadora tener varias terminales de este tipo. Por ejemplo, si ustedes presionan Control Alt y F1 de forma simultánea, pues lo que van a hacer es cambiarse a una terminal virtual o una terminal de su equipo, ¿no? Y desde ahí, bueno, pueden iniciar sesión y trabajar directamente en línea de comandos. En el caso de la interfaz gráfica, como la que tengo yo aquí, que me permite mover el mouse y tener varias ventanas, estas terminales normalmente se ejecutan esta interfaz gráfica normalmente se ejecuta en la terminal 7, en la TTY 7 que está por acá. Entonces, si ustedes utilizan Control Alt F1, van a obtener una interfaz totalmente en modo texto, una interfaz de comando. Si ustedes presionan nuevamente Control Alt F7, pues van a obtener nuevamente su entorno gráfico, ¿no? Sus ventanas y su mouse y todo esto, ¿no? Bien bonito. Bueno, además de las TTY, existen otros dispositivos que son terminales, que son las PTS. Estas PTS son las terminales que se levantan cuando yo abro una ventana dentro de mi interfaz gráfica y tengo precisamente acceso a un shell, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tiene precisamente este directorio PTS de PT. Ok, bien. Es que le puse una diagonal al principio. Bien, veamos qué es lo que contiene. Y como vemos, tengo aquí un archivo 0 y un archivo PTMX. Bien, vamos a crear otra terminal, otra ventanita de terminal, y vamos a ver nuevamente qué es lo que encontramos aquí. Y bueno, pues ahora tengo un 0 y un 1, ¿no? Ahora voy a abrir una tercera terminal y pues como vemos, ls, pues ya tengo
tres terminales abiertas, ¿no? Si yo cerrara esta que fue la segunda que abrí, pues solamente queda la 0 y la 2, que es en este caso pues la terminal 2. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, pues podemos a lo mejor jugar un poquito con estas terminales y ver que podemos incluso mandar mensajes, ¿no? Por ejemplo, haciendo algún direccionamiento. Pero bueno, eso lo veremos, haremos un ejemplo más adelante en alguna otra ocasión. ¿Por qué nos interesaría saber esto de los TTY? ¿En qué TTY se está ejecutando un proceso? ¿O desde qué terminal? Bueno, pues porque de esa manera podemos rastrear quién está utilizando alguna de esas terminales, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues rápidamente vámonos con AUX, con PS AUX, y aquí, me faltó, perdón, aquí me faltó un T, déjenme encontrarlo nuevamente, PS-AUXT, ahora sí, y aquí, bueno, pues nos vamos a encontrar precisamente que el usuario LuixNR está accediendo por PTS diagonal 0, o sea, por la terminal 0 a este comando, ¿no? O está ejecutando este comando. Si yo me voy hacia arriba, por ejemplo, TTY 7, lo que les comentaba hace un momento, aquí en TTY 7 se está ejecutando mi aplicación X, que es precisamente el nombre de la aplicación que permite levantar las interfaces gráficas, ¿no? En TTY1 se está ejecutando algún otro proceso y bueno, pues estos que marcan interrogaciones porque se están ejecutando directamente del sistema sin pasar por una terminal, ¿no? Son una serie de procesos, ¿no? Por acá miren, ahí estoy ejecutando bash precisamente en PTS con este usuario y bueno, pues esto es precisamente una solicitud de PS hace un momento. Pero bueno, como vemos, pues aquí podemos encontrar información interesante. Bien, y en diagonal etc udep, vamos a este directorio, vamos a ver, creo que cerré mi terminal. ¿Qué está pasando? Terminal, ok, vamos a preferencias, vamos a hacer esto un poquito más grande. 15, 18, aceptar. Bien, vamos a hacer esto. Vamos a ver cd diagonal dev, no es cierto, etc diagonal udep. Bien, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Y pues nos vamos a encontrar con algunos archivos por aquí interesantes, ¿no? Un archivo de configuración y dos directorios. udep es básicamente la aplicación que nos va a permitir montar y bueno, más bien que se detecte hardware que se conoce como hot plug. ¿Qué es esto de hot plug? Es aquel hardware que nosotros conectamos a nuestra computadora cuando está encendida, por ejemplo una memoria USB. Nosotros la conectamos y udep se encarga precisamente de identificar ese hardware y darlo de alta precisamente en diagonal dev, en el directorio que estábamos viendo hace un momento, y de esa manera, bueno, pues tener acceso precisamente a estos directorios. Bien, aquí precisamente en etc diagonal udep pues vamos a encontrar precisamente los archivos de configuración que pues se requieren para que funcione esta aplicación. Les recomiendo que bueno, pues se den una vuelta por este directorio para que bueno, lo conozcan y sepan qué es lo que podemos encontrar aquí. Bien, vámonos con dos comandos rapidísimos, con el comando lspci, que este comando nos va a permitir, lspci nos va a dar la información. Voy a hacer esto más grande para que podamos verlo más claro. Vamos a... Bien. Nos va a dar la información de todos los dispositivos que tenemos conectados al puerto PCI de nuestra computadora. ¿Qué información podemos encontrar, por ejemplo, aquí, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un Broadcom Corporation BCM4312, ¿no? Que si nos damos cuenta tiene un 82.11 BG. Esto nos habla de que es una tarjeta de red inalámbrica, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que yo utilizo una Broadcom con este chipset, que por cierto es bastante complicado de configurar, o era hasta hace algunos meses, entonces ya ahora ya no es tanto, pero bueno, sí me costó trabajo echarlo a andar en algún momento, ¿no? Vamos a ver qué más podemos encontrar que sea interesante. Por ejemplo, tengo aquí un VGA Compatible Controller, que pues es una tarjeta Nvidia
G96M, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos, ya están conociendo cuál es el hardware que tengo instalado en mi computadora. Por aquí, bueno, pues tenemos la tarjeta de red. Y bueno, pues otros dispositivos, ¿no? Que es cuestión de que ustedes le den un LSPCI a su Linux para que, bueno, conozcan qué información, qué hardware tienen ustedes instalado en su computadora. Por supuesto, LSPCI pues tiene también algunas opciones que podemos utilizar para poder obtener más información sobre nuestro hardware. Por ejemplo, vamos a ver si qué información nos trae el LPCI-V. Y como vemos, pues nos da información un poquito más completa, ¿no? De precisamente nuestro hardware, ¿no? En qué localidades de memoria se van a escribir los datos de nuestro hardware y pues más información, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento, el módulo del kernel que que se utiliza para que precisamente mi hardware trabaje con la computadora, ¿no? Por ejemplo, les comentaba hace un momento que este módulo pues es el de la tarjeta de video. Por ahí también les comentaba que el B43, que bueno, aquí en este caso estoy utilizando otro módulo, pero al final de cuentas es el B43, que es para precisamente la tarjeta de red, ¿no? Por ejemplo, el R8169, el módulo R8169, pues es de mi tarjeta de red, ¿no? De mi tarjeta Ethernet. Por aquí tengo un puerto FireWire que precisamente utiliza el módulo FireWire OHCI. Y bueno, pues aquí van a poder encontrar mucha información que es bastante interesante. Dense un clavado por ella, ¿no? Y bueno, pues el otro comando que es interesante es el comando lsusb, que les va a permitir conocer cuáles son los dispositivos USB que tienen conectados a su computadora. Yo en este momento no tengo ningún dispositivo conectado, tampoco tengo ninguna USB así como que a la mano, por lo que bueno, les debo cómo se vería el conectar algún dispositivo USB. Solamente, bueno, por aquí tengo una webcam, que es la webcam que viene integrada a mi computadora y está conectada precisamente a un bus USB. Pero bueno, si ustedes conectan una memoria USB, pues aquí la van a ver reflejada. Bien, y por supuesto, pues también este comando manu USB pues también tiene una serie de opciones que pues por ahí les recomiendo que le den una revisada para que conozcan más a profundidad este comando. Bien, pues de momento es todo en cuanto al hardware. Por supuesto vamos a platicar más adelante de otras cuestiones que tienen que ver con el hardware. Vamos a ver cómo ver lo de los módulos que del kernel que gestionan precisamente este hardware, y veremos también por ahí pues más información con respecto precisamente al disco duro, que pues también es importante conocer cómo funcionan, al menos cómo funcionan los discos duros magnéticos, que todavía por ahí andan dando vueltas. Y bueno, tener una idea general de cómo funcionan estos dispositivos de almacenamiento masivo. Les agradezco mucho su atención, sus comentarios, dudas, preguntas, pónganlos por favor en el área de comentarios de YouTube, o pueden mandármelos a mi Twitter en @el_novoa. Lo estoy revisando pues con relativa frecuencia. Les encargo los me gusta, los no me gusta son válidos, y bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Adiós.